Bendiciones para todos, muy buenos días. Qué bueno verlos el día de hoy, qué rico. Son bienvenidos todos ustedes a este lugar y sepa que cuando no viene lo extrañamos mucho, ¿ok? Entonces, esto es una verdad que quería contarle. En segundo lugar, quiero que nos preparemos entonces para lo que el Señor quiere transmitirnos, hablarnos, llegar a nuestro corazón el día de hoy. Estoy seguro que el Señor hablará a su vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿está preparado para eso el día de hoy? Muy bien, dile al que está a tu lado. Bueno, el aplauso le vas a dar al Señor. Sí, eso, todos en manada porque si no, no sirve. Dile al que está a tu lado, prepárate porque el Señor te va a hablar. Eso es lo único que le vamos a decir, no más. Empezamos. Le quiero contar algo bien interesante que descubrí. Durante siglos, uno de los espectáculos que más despertó la admiración de la gente fue el arte de domar leones o de domar animales salvajes. Y aunque desde la antigüedad personas ya trataban de domesticarlos y en diferentes culturas descubrimos que las personas querían domar lo indomable y convivir domesticando fieras salvajes, no fue sino hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX, que se popularizó la idea de tener animales salvajes como leones, tigres en los diferentes circos específicamente, como un show al público para demostrar y exhibir la valentía de un hombre ante las bestias salvajes. Entonces empezaron a resonar dos nombres particularmente que se hicieron muy famosos en el mundo. Uno es Henry Martin y el otro llamado Isaac Ben. Los dos estadounidenses comenzaron a practicar esto de una manera clandestina y se volvió todo un espectáculo a nivel mundial. Muy pronto esto se convirtió en una de las mayores atracciones a las cuales todo el mundo quería asistir. Pero detrás de los aplausos de las personas habían por momentos y muchas ocasiones grandes accidentes por lo peligroso que pues significaba domesticar un león. Es más, hubo muchas muertes causadas por este tipo de situaciones cuando una persona entraba dentro de la jaula pues de estos animales. Muchos terminaron, como le comenté, gravemente heridos y algunos incluso perdieron la vida tratando de controlar a este tipo de fieras. Debido al peligro y el bienestar mayormente de la persona, del domador, y también por el tema del bienestar animal, esa práctica hoy en día es prohibida casi en todo el mundo. Pero hubo el caso particular de uno que alcanzó mucha fama, que no solo era domador de leones, sino además empresario, que se llamó Klein Bett, un hombre que para el 1930 más o menos se popularizó y ganó mucha fama a nivel mundial y visitó muchos países con el show de sus leones. Este hombre, lamentablemente, en uno de sus shows, en uno de los que más asistió la gente, narra la historia de que se descuida en un momento y uno de sus leones, por cierto que tenía el nombre de Nerón, lo atacó de mucha gravedad casi al punto de quitarle la vida. Y este acontecimiento fue una de las cosas que comenzó a anular y a realizarse en leyes para prohibir este tipo de situaciones a lo largo del mundo. Pero hasta este punto, quiero decirte cómo reflexionó una señora acerca de lo que sí es verdaderamente peligroso. El león y el tigre no son tan peligrosos como la gallina, le dijo la mamá lombriz a su hija lombriz. Esto para decir que no el mismo enemigo de todos es el mismo enemigo de todos, y que no lo que algunos consideramos que es peligroso es verdaderamente peligroso como otras cosas. Porque definitivamente si hablamos de fieras, hay fieras más peligrosas que los leones y que no viven en las selvas, viven en la casa. No, mentiras, viven dentro de nosotros. Y estoy hablando, señoras y señores, de fieras llamadas ira, orgullo, resentimientos, envidia, venganza, miedo, la tristeza que gobierna a veces las decisiones, los traumas que nos acompañan desde hace muchos años y que nos hacen decidir o tomar actitudes frente a la vida. Es muy cotidiano descubrir esta frasecita: ¿por qué eres así? Es que
La vida me enseñó a ser así. La sociedad me formó de esta manera. Es que no sabes por lo que he pasado. Entonces la gente adoptó eso como un estilo de vida. No lo gobierna el Señor, lo gobiernan esos traumas. Y por eso actúa y decide cómo es. Además de que a muchos nos siguen dominando los deseos, el pecado, hay que decirlo, la pasada manera de vivir, las viejas costumbres, la maldad. Y muchas veces son esas cosas que acabo de mencionar las que realmente están dominando nuestra vida. Entonces lo podemos descubrir particularmente de la manera en que reacciona una persona. Cuando una persona reacciona con una ira exorbitante, ¿no?, que ya va mucho más allá de lo que debería esperarse. O cuando reaccionamos con impulsos muy malos que nos pueden llevar a herir o a dañar. Cuando definitivamente guardamos resentimiento o actuamos desesperadamente. Pero esta es innegociable, cuando queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces definitivamente nos está dominando otra cosa que podría ser el orgullo, el temor, el pecado, pero menos Dios. Y cada reacción revela algo muy importante. No solo revela tu carácter, revela quién te señorea. Revela a quién obedeces. Revela a qué le haces caso conforme estás reaccionando. Ahora, Dios, al venir a nuestras vidas, no vino a dominarnos como lo haría un domador de fieras. Él no gobierna a través de la intimidación, ni el miedo, ni tampoco anulando nuestra voluntad, definitivamente no. El Señor gobierna con esta palabrita: transformando. Lo diré otra vez: transformando. Conquistando tu corazón, transformándote para permitir que Él sea el que se cimente, alcance, llegue a todas las áreas necesarias de nuestra vida para que a la hora de vivir demostremos quién realmente nos señorea. Ahora, el propósito del señorío de Cristo jamás fue quitarnos la libertad, porque hay un viejo mito, no sé si tú lo has escuchado, creo que ya no se escucha mucho, posiblemente sí, un viejo mito de que tener a Cristo en el corazón o declararse creyente o cristiano era que ya te prohibían hacer muchas cosas. ¿Alguien conoció eso? Hace unos años atrás eso era muy particular. Pero cuando vamos a la palabra y descubrimos en la vida real lo que es recibir al Señor, notamos que es todo lo contrario. La libertad que el Señor nos ofrece es verdadera libertad, porque es la libertad de dejar de ser esclavos de aquello que antes nos dominaba y que nos hacía vivir como vivíamos o reaccionar como reaccionábamos. Ahora, Cristo, al llegar a nuestra vida, quiere dirigirnos de una manera totalmente diferente. Entonces ya ahora necesitamos entregarle a Él todo nuestro señorío. Te quiero decir esto, ¿por qué razón? Porque tú no puedes olvidar que la vez que tú decidiste notar o ver, o si de pronto fuiste más osado y diste un paso más allá de fe, donde reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo que decir que la persona que recibió a Jesús en su corazón debe saber que no solo recibió un Salvador, reconoció a un Señor también. Y al reconocer a un Señor, estás cediendo tus derechos. Eso lo debemos saber las personas. Que cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, no solo llegó para ser nuestro Salvador, sino también reconocimos a un Señor donde ahora le cedimos nuestros derechos de ser, nuestros derechos de imaginar, nuestros derechos de pensar, nuestros derechos de vivir, nuestros derechos de decidir. Y es bueno que la gente sepa que el Dios al que sigue quiere ser su Señor. Y en este caso, no pueden haber dos señores, dijo Jesús. Solo puede haber uno. A uno que obedecer, un estilo de vida. Es más, si esto lo pudiésemos cumplir al pie de la letra, no existirían tantas denominaciones, ¿no le parece? Si todos siguiéramos a Cristo, hiciéramos lo que Él desea y nos apegáramos a su manera, no existirían denominaciones. Existiría una iglesia, simplemente y llanamente eso. Pero lamentablemente a veces descubrimos en ese tipo de clasificaciones que cada quien le hemos cedido cierta parte de nuestra vida al Señor, pero hay otras áreas en las que no. Y es importante que tú sepas eso hoy. Ahora, debemos reconocer algo, que aunque muchos ya le entregamos nuestra vida a Cristo, todavía existen áreas que no le hemos permitido que Él gobierne. Yo no vengo a hacer un juicio de valores, ni mucho menos a hacer esa mala ecuación dañina, por cierto, que nos enseñaron o nos han dicho que si no le hemos entregado áreas al Señor es que no lo amamos. Eso es algo nulo para no creer, porque en la Biblia no está. Pero la realidad de la vida es que seguramente, no dudando de que amas al Señor,
seguramente todavía en tu vida hay áreas en las cuales Él todavía no señorea. Hay áreas de tu vida donde hay mucho de ti, donde todavía tú eres el que decide, o bueno, ni siquiera tú. Todavía amando al Señor el resentimiento decide. Amando al Señor el no perdón es el que decide. Porque muchos amando al Señor puede que nos esté dominando aún el mal carácter, el miedo, la amargura, la carne, el orgullo, la necesidad de tener siempre la razón. O otro tipo de males como la ansiedad, la necesidad de controlarlo todo. Y eso demuestra que el problema no es si Cristo está en tu vida. Eso demuestra el verdadero problema, y el verdadero problema es cuánto de tu vida señorea Cristo. Aquí no estamos poniendo en debate si lo amas o no. Yo no estoy diciendo eso. Es más, no tengo la jurisdicción para juzgar eso. Pero lo que sí te tengo que decir es que, no dudando de que amas al Señor, la pregunta real es ¿cuánto el Señor gobierna? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuánto el Señor señorea en tu vida? Ahora bien, el que Cristo señoree nuestra vida, obviamente no es una situación que ocurre por ósmosis. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos descubrirlo dentro de nuestro caminar con el Señor. El día que recibimos a Cristo, o el día que decidimos caminar con Él, inmediatamente no fuimos los más perfectos, sino que de ahí en adelante comenzó un proceso de entrega. Yo conocí gente que recibió a Cristo con su corazón genuinamente, pero con un vocabulario, y poco a poquito comenzó a dejarlo. No sé si me estoy haciendo entender. Cosas que comenzamos, y eso no pone en duda que lo ames. Simplemente que hay áreas que el Señor necesita seguir conquistando y que tú necesitas seguir cediendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vuelvo y digo, eso no ocurre por ósmosis, eso es un proceso del señorío de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, por eso existe una gran diferencia entre decidir y hacer. Escuché la historia de 3 ranas que estaban sentadas en un árbol. Una decidió lanzarse al lago y le preguntan a la otra persona, ¿cuántas ranas quedaron en el árbol? Y la respuesta correcta es 3 ranas, porque aunque una decidió, decidir no es lo mismo que saltar. Porque hay una gran diferencia entre decidir hacer algo y realmente hacerlo. Hay gente que hace rato decidió comer saludable, pero no se ha hecho. Hay gente que hace rato decidió ir al gimnasio, pero no ha empezado. Hace gente que hace rato decidió entregarle un área de su vida a Cristo, pero aún hace falta el hecho. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso necesariamente nos hace pensar y nos hace entender que permitir que Cristo gobierne entonces es acciones, a abrir el corazón. Por lo menos permitir que 2 elementos demasiadamente importantes ministren nuestra vida todos los días si es posible: la palabra y el Espíritu Santo. Someterse a ese ambiente de seguro hará que cada día Jesucristo alcance más terreno en tu vida y en mi vida. Porque ninguno de nosotros aquí podríamos dominar esas fieras internas que a veces nos controlan. Podríamos disimularlas. Alguien que es tremendamente rencoroso podría disimular el rencor. Y lo podríamos saludar y darle un abrazo, y lo podría disimular muy bien. No podría mostrarnos que lleva una fiera por dentro que lo controla. Así que todos podríamos reprimir nuestras situaciones internas malas, podríamos disimularlas o incluso podríamos esconderlas, pero solo Cristo, cuando transforma, nos daría el poder a nosotros mismos para poder dominarlas. De lo contrario, no lo podríamos hacer. Y no quiero dejarte por fuera en esta tarea, porque a veces los cristianos sonamos muy perezosos al dejarle todo al Señor. No sé si me estoy haciendo entender. El Señor me cambiará. Papi, pero si no pones de tu parte, pero si no haces un trabajo mancomunado, es imposible. Hay gente que yo no sé si es mucha fe o es pereza. Pastor, yo sé que en algún momento yo voy a dejar esto, yo lo voy a dejar, el Señor lo va a hacer por mí, el Señor me va a cambiar. Entonces no sé si interpretar que es mucha fe o es conchudez, no sé cómo interpretar la cuestión. Y digo esto porque es un trabajo mancomunado y el Señor va a trabajar con nosotros. Ahora, por eso libertad no consiste en no tener la oportunidad de pecar.
Libertad consiste en, teniendo la oportunidad, no querer. Qué diferencia, ¿no? Por eso no podríamos predicar un evangelio que obliga. Yo a Jesús en la palabra nunca lo veo obligando a nadie a nada. Jamás en la vida. Y en ese orden de ideas quiero hablarles de un hombre en la Biblia que entendió muy bien esta verdad y lo demostró con hechos. Señoras y señores, les quiero hablar de David, específicamente en uno de los episodios más difíciles de su vida. Uno de los episodios más difíciles de él fue cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Una circunstancia que alrededor le llevó casi 10 años, donde él perdió muchos privilegios a raíz de la persecución, tuvo que vivir en cuevas, aislado, lamentablemente tuvo que cortar toda comunicación con su familia, no volver a verlos jamás o por muchos años, y pasó una grave crisis, tanto emocional como espiritual. Había sido ungido por el Señor hacía unos años atrás para ser rey, pero luego del ungimiento y de la promesa futura, no vino trono, sino vino cuevas. Vivir en cuevas, porque no se te olvide que antes del trono viene la cueva. Antes de la promoción viene la persecución. No se te olvide que antes de la bendición va a venir el sacrificio. Y en medio de ese escenario, Dios permite que David enfrente una prueba mucho más grande que un ejército. Siendo David un hombre de batallas, enfrenta una prueba mucho más grande que enfrentar un ejército, la prueba de su propio corazón. Por eso la prueba más grande nuestra no es con la gente, es con nosotros mismos. Es encontrarnos con nosotros mismos y con nuestro interior. Y a veces es un poquito terrorífico buscar dentro de uno mismo y socavar, porque puede que no te guste lo que encuentres. Puede que encuentres cosas que pensaste que no eras, como por ejemplo, extremadamente envidioso y tú creías que no lo eras. Y resulta que cuando actuaste de esta manera, no fue el Señor, fue la envidia la que te incitó a hacer o a decir lo que dijiste. El deseo de venganza, envuelto y disfrazado de Dios me dijo. Y en primer libro de Samuel, capítulo 24, la Biblia dice en un episodio que David siendo perseguido, Saúl entra al mismo lugar donde David se encuentra escondido, una cueva. Saúl entra para hacer sus necesidades y al parecer tiene la oportunidad de matar al que lo está persiguiendo. Pero la reacción de este hombre llamado David es una reacción que no solo demuestra que pudo haber matado a Saúl, sino que demuestra que teniendo todas las razones, no lo hizo porque no solo demostró que era bueno, sino que también demostró quién gobernó su corazón. Ese día David pudo haber elegido que lo gobernara el deseo de venganza o el Señor, y haber llevado y materializado el efecto. Ese día David demostró quién señoreaba su vida. No fue un tema ni hay que leerlo simplemente desde el punto de vista para descubrir, ay, qué bueno es David que perdona al que lo quiere matar, no. Sino que también nos está demostrando quién decidió que tome las decisiones en su vida, quién señoreó esas áreas. Por eso en el caso particular de David y en esta historia, yo descubro por lo menos 3 fieras internas que David logró dominar porque permitió que el Señor dominara su vida. Mismas áreas yo considero que tú y yo necesitamos hoy aprender a dominar en el Señor. Pero solo se logrará si nosotros primero le entregamos el dominio de nuestra vida a Cristo. Y entonces Él nos va a dar la fuerza y lograremos dominar estas áreas que muchas veces te han y me han querido dominar. ¿Las quieres conocer? Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice así: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Versículo 3: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, le dijeron. Los hombres le susurraron a David. Y mira lo que dice el versículo 4: hoy el Señor te dice. Entonces se las dieron de espirituales los amigos de David y le dijeron a David: David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré
a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. En otras versiones dice para que lo asesines. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto a Saúl. Y les dijo a sus hombres, a continuación David reflexiona, versículo 6: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné. ¿Qué? Pues dije: nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Cuando permitimos que el Señor gobierne nuestra vida, lograremos dominar primero nuestros impulsos. ¿Se imagina donde David se deje guiar por el impulso? Hubiese matado a Saúl. Ahora, quiero decirte que hay decisiones que le cambiaron la vida a las personas en segundos y no nacieron de la reflexión, nacieron de un impulso. ¿Sabes cuánta gente en este momento está en la cárcel por un impulso? ¿Sabe cuánta gente en este momento está en el cementerio por un impulso? ¿Sabes cuántos de los que están aquí reconocen que son impulsivos? Cosas que no queremos reconocer. ¿Qué quiero decirte? Que cuando el Señor comienza a gobernar nuestra vida, una de las primeras cosas que quiere hacer contigo es ponerte freno. Es ponerle freno y retener aquello que consideramos que podría ser nocivo para otros y lo que expulsamos y sale de nosotros. Ser impulsivos podría llegar a ser el peor enemigo de cualquier persona. ¿Cuántas familias por ser impulsivos se destruyeron? Buenas familias por un impulso. Lo diré otra vez: ¿cuántas personas hemos cometido los peores errores de nuestra vida por eso? David llevaba años huyendo precisamente del más impulsivo en serie que se haya podido conocer en la Biblia, que fue Saúl. Uno de los declives que llevó a Saúl a vivir situaciones que jamás en la vida nadie otro vivió, que por cierto lo catalogan como el peor rey que tuvo Israel, era que era un hombre muy impulsivo. Hacía lo que quería, se pasó por encima la ley, sacrificó animales cuando no debía hacerlo, se puso a colocar leyes que casi ponen en peligro la vida de su hijo Jonathan. Fue un hombre extremadamente impulsivo, tan impulsivo que quiso ir en contra de la voluntad de Dios y asesinar al que Dios había elegido como rey, es decir, a David. Un hombre extremadamente impulsivo. Ahora, David es un hombre que está siendo perseguido injustamente, que por la persecución pierde su tranquilidad, pierde su familia, vivía escondido. Humanamente tenía todas las razones para reaccionar, y de repente ocurrió lo inesperado. Ahora Saúl lo tiene a la mano, lo tiene ahí con los pantalones abajo literalmente, porque recuerde que estaba en la cueva haciendo sus necesidades. David estaba más adentro, imagínate la escena. Está ahí Saúl. Dicen los que saben, dicen que ese día Saúl tenía suelto el estómago, entonces se demoró. Y estaba ahí David, y David tiene enfrente lo que todos interpretan en la cueva menos uno: una oportunidad para librarse de aquel que lo lleva persiguiendo por años. Pero te tengo que decir una cosa: pilas, porque las pruebas no siempre vienen disfrazadas de desierto, muchas veces vienen disfrazadas de oportunidad. ¿Qué ves, David? ¿Una oportunidad o una prueba? ¿Tú qué hubieses visto? Una oportunidad de deshacerme del que me hace daño toda esta vida. Es más, imagínense que hubo profetas que profetizaron ese día y le dijeron: David, el Señor te dice. Nota cómo David permite que no lo gobierne el impulso, sino lo gobierne el Señor.
y no comete una burrada. Y me preocupa que usted y yo no interpretemos eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que toda oportunidad viene de Dios. Ay, pastor, conoció a un muchacho y es buena gente. ¿Es una oportunidad o es una prueba? Uy, están hablando la gente así como: una prueba, pastor. Es una prueba. Pilas. Porque muchas veces nosotros interpretamos mal lo que tenemos por enfrente. Nos parece que es una oportunidad de hacer, es una oportunidad de robar, es una oportunidad de maltratar, y consideramos que es una oportunidad para hacer, cuando de repente notemos que es una prueba. Los hombres de David le dijeron: hoy el Señor te dice. Qué frase tan peligrosa. Por eso, mi querido amigo, si usted lo ha notado, como pastor de este lugar, a mí no me gusta decirle a usted lo que Dios supuestamente me dijo de usted, porque Dios de usted no me ha dicho. Pero qué frase tan profunda, pero tan manipuladora para los creyentes en las iglesias. Porque hay gente que se come unos frijoles añejos, se sueña feo y al otro día dice que Dios le dijo. Y acá en la Biblia tenemos gente atreviéndose a decir que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Y eso es muy grave. Por eso, mi querido amigo, ten cuidado con lo que sientes, porque no todo lo que sientes viene del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y cuando nos dejamos gobernar por el Señor, comienza a entrar en nuestra vida algo llamado madurez. Te tengo que dar una muy mala noticia. Es triste para mí, pero las iglesias o los lugares que más se han querido presentar, y con una buena intención, espirituales, y que más han querido moverse en el espíritu, en el avivamiento y en ese tipo de cosas, porque la intención no es mala, querer entrar a la presencia de Dios, pero lamentablemente en esos lugares es donde más manipulación a veces se ha dado, porque se pasó la línea delgada del Dios me dijo, y se hizo daño. Es más, te quiero contar algo para que lo sepas. A esta pequeña y humilde iglesia ha llegado gente herida de otros lugares, porque dicen: pastor, que es que el pastor que yo tenía, Dios le dijo que yo. Y hay gente herida aquí levantándose en la iglesia, gente dolida. Anoche nomás hablaba con una persona que me decía: explíqueme cómo es bien, porque me dijeron que era así. Y le abrí la Biblia y le dije: no es así, mira lo que dice la Biblia. Entonces, ten cuidado con esas frases. Tengamos cuidado con eso. Ahora, hay personas que primero sienten algo, luego buscan un versículo bíblico y al final dicen: Dios me dijo. Y eso es muy delicado. Por eso no todo lo que sentimos proviene del Señor. Es más, muchas veces lo que sentimos proviene es de lo que nos domina: del orgullo, del enojo, del cansancio, del deseo de vengarnos. Mire, la persona que habla con ustedes, yo no le estoy diciendo mentiras. A mí, en el pasado, personas espirituales usaron la Biblia para insultarme. Una vez estaba yo en un lugar, en una cumbre, y entonces alguien se acerca y me dice: hermano Jason, es que el Señor le manda a decir algo. El Señor le manda. Si es el Señor, pues hay que parar todo, ¿sí o no? Y me dieron un papelito con unos versículos bíblicos, creo que le conté, y me fui yo más contento a ver qué era lo que el Señor me había dicho. Y fui, busqué en la Biblia lo que decía, y decía: hipócrita, fariseo. Tú no te imaginas cómo eso arrugó mi corazón, al punto de casi dañar mi fe y de querer irme de la iglesia. Entonces yo me acerqué antes de tomar la decisión y el impulso de irme, porque era un líder fuerte en la iglesia la persona que me dijo eso. Cuando decidí no hacerlo sin antes consultarlo con el pastor, le dije: pastor Carlos, me pasó esto y mire lo que pasó. Y el pastor Carlos supo guiarme, me dijo: tranquilo, no se preocupe, la gente puede decir muchas cosas. La gente puede decir y manipular y usar, pero una cosa es lo que la gente siente y otra cosa es la que Dios dice. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Y ahí comienza mi restauración, me levanto y bueno, para la gloria de Dios. Lamentablemente las personas que hicieron eso hoy ni son creyentes, imagínate tú. La pregunta es: ¿fue Dios o fue un impulso? Fue un impulso, por muchas razones. Entonces, los impulsos suelen hablar muy fuerte, pero la voz de Dios suele hablar muy profundo. ¿Me estoy haciendo entender? Y yo no me puedo parar aquí a tratar de convencerte de algo, ir en contra de tu inteligencia, cuando tú también has leído la Biblia y sabes lo que la Biblia dice.
¿Me estoy haciendo entender? Yo considero que hay un tamiz por el que pasa el Espíritu Santo y llega a tu corazón. Los de Berea hicieron eso con el apóstol Pablo. Pablo predicó y los de Berea le dijeron: espere, Pablo, vamos a mirar los pergaminos y vamos a leer a ver si lo que usted dice es cierto. ¡Qué bueno! Y Pablo los elogia. Qué bueno que quieran pasar por el tamiz de la palabra lo que estoy diciendo. Y asimismo yo les invito a que ustedes lo hagan. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ese tipo de frases y ese tipo de cosas pueden hacer mucho daño y pueden ser impulsos dañinos para nuestra vida. Es más, hay cosas que la gente considera que vienen de Dios cuando no vienen de Dios y vienen esos de sus gustos. Frases como: pastor, ¿sí sabía que el Señor se mueve más con los coros antiguos? Porque son más espirituales. Papá, no confundamos gustos de música. Lo que pasa es que a ti no te gusta la música moderna. ¿Está mal que no te guste? No, no está mal. Pero no me vengas a decir que es que Dios, no metas a Dios en el asunto. Es un tema diferente. Eso hablaba con algunas personas hace un tiempo atrás. Personas que llevan como 60 años en el evangelio y dicen: ay, Jason, yo creo que los coros que le agradan al Señor son estos. Y comenzaron a cantar. ¿Cómo es? Allá en el monte oré, na, 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 na. Y eso lloraban cantándolos. Y yo le dije: yo no me convertí con esos, yo me convertí escuchando al taller del maestro. No, esos no son tan espirituales, esos no son tan espirituales. ¿Por qué el coro de esa época ministró su vida y por qué ese coro que fue reciente a mi época me ministró? El tema es de gustos, el tema no es de doctrina, el tema no es de Dios me dijo. Entonces no confundamos una cosa con la otra. David también sintió el impulso. Si tú notas en el texto bíblico, la Biblia dice que él cortó un pedacito del ¿qué? Del manto. Pero hay un detalle maravilloso en el texto. Dice la Biblia que él le remordió la conciencia haber hecho eso. Entonces David, cuando coge la espada, no va a ir a cortar el manto. Eso es como cuando usted le quiere meter su palmadón al chino porque le hizo maldades, y usted llega ahí y en el camino usted como que... David iba por algo más. Solo que en cada paso que da en silencio con su espada para matar a Saúl, el Espíritu Santo lo redarguye. ¿Quién gobierna su vida? Y dice, y suelta una palabra: Dios me libre, el Señor me guarde de hacerle daño a quién. Yo creo que David regañó ese día a sus colaboradores, decir: cabezones, casi me hacen matar a una persona. David es un impulsivo de primera también. Solo que hay una diferencia en él. La diferencia es que ha permitido entregar el señorío de su vida a Cristo. Y yo considero que eso necesitamos hacerlo, porque inmediatamente ocurrió algo que los hombres no experimentaron. Su conciencia fue tocada, y eso demostró quién gobernaba la vida de David. El mismo hombre que tuvo el impulso de cortar el manto es el mismo hombre que ahora Dios está corrigiendo y le hace remorder su conciencia. Una conciencia sensible vale más que cualquier impulso espiritual que tú me quieras presentar como espiritual. Bendigo la gente que guarda silencio. Gente que ha aprendido, que no es gente que se deja humillar, no, es gente que ha aprendido a tener una conciencia sensible delante del Señor. El hecho de que tengamos una espada en la mano no nos da el derecho, señoras y señores, de ser impulsivos con esa espada. Dios le había entregado una espada en la mano a David, que por cierto se iba a convertir casi que en parte de los miembros de su cuerpo, porque David fue un hombre que empuñó la espada toda su vida. La espada podría representar a lo que fue llamado. Me preocupa que haya gente aquí que Dios le haya entregado dones, talentos, le haya entregado bendiciones. ¿Cómo la estás usando? ¿Impulsivamente? ¿Para matar o para bendecir? Dios nos dice eso. Hoy el Señor nos está hablando de eso. Y David menciona una y otra vez al Señor en el texto, porque cuando Dios gobierna nuestra vida, nosotros sabemos que no se trataba de Saúl, se trataba de David y el Señor, de lo que Dios está permitiendo para probar el corazón de su siervo, que por cierto en unos años prontos va a ser el rey de todo Israel. ¿Cómo poner a gobernar un impulsivo? ¿Basta con mirar a nuestro alrededor y nuestros países? ¿O no? Basta con mirar a nuestro alrededor y nuestros países. Nos han gobernado gente impulsiva, que no ha nacido de sus corazones el gobernar con bendición, sino desde la rabia, desde la venganza, desde el dolor, desde muchas cosas.
Y hemos hecho daño en ese paso. Ahora David entendió que el problema no era solamente tocar a Saúl, sino era dejar de honrar al Señor. Por eso, aún teniendo todas las razones para matar a Saúl, permitió que Dios gobernara sus razones. Y esto es tremendo. Cuando hay razones, pastores que me violaron, fui víctima del abuso sexual, tienes la razón de querer matarlo. Pero ¿y si supieras que Dios quiere gobernar tu razón? Qué duro, pero qué cierto. Dios quiere ser el gobernante tan profundo de tu vida que gobierne aún las razones que tengas para querer hacer daño. Y ese día David experimentó eso. Hizo otra locura. Dice la Biblia que después de cortar el manto, de remorder su conciencia, dice la palabra, y contuvo a sus hombres para que no mataran a Saúl. Es decir, que David estaba rodeado de impulsivos que estaban con el deseo de querer matar a Saúl por defender a su Señor. Te quiero decir algo, esto para los que lideran gente, esto para los sacerdotes de la casa. No es posible poder influir bien sobre el carácter de otros si primero no controlas tus propios impulsos. Si eres un impulsivo, le vas a hacer daño a la gente que esté bajo tu jurisdicción. Le vas a hacer daño a tus hijos. Le vas a hacer daño a la familia o a las personas que te consideran una autoridad. Por eso ten cuidado de ser impulsivo. ¿Cuánto daño nos hicieron a nosotros? No sé si aquí hay personas, pero hay que decirlo. Yo crecí en un hogar donde lamentablemente de cuando en cuando habían golpes. Y vi golpes, yo no sé quién más en este lugar creció así, donde papá le pegaba a mamá. Por X o Y razón, impulsos. ¿Cómo crees que crece la gente que crece en hogares con gente impulsiva? ¿No te parece que vamos a repetir la historia? Lamentablemente, si Cristo no hace algo. Entonces, en ese orden de ideas, quien no domina sus propios impulsos jamás podrá influir correctamente sobre otros. Y Dios puso a Saúl en aquella cueva, no para descubrir si David era misericordioso, sino para revelar quién gobernaba el corazón de David. Ahora, habrá momentos en los que vamos a tener la oportunidad de vengarnos, vas a tener la oportunidad de responder con ira, vas a tener la oportunidad de responder con una grosería mayor a la que te dijeron porque te la sabes. Vas a tener la oportunidad de ofender con una ofensa mayor. La pregunta es, ahí se va a saber quién señorea tu corazón. Ahí se va a saber. Ahí se sabrá quién gobierna tu vida. Y para revelar quién gobierna nuestra vida suele suceder esto, porque las pruebas no solamente revelan nuestro carácter, sino revelan quién es nuestro Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos llegar a dominar nuestros impulsos? En primer lugar, no intentando reprimirlos, sino entregándolos a Cristo todos los días. Cada quien de los que está aquí sabe en lo que es impulsivo y cómo se salen los chiros. Algunos les dicen fosforitos, ¿sí sabe usted? Eso prenden. O les dicen carro viejo porque prende rodado. Prenden rápido. Escúcheme, el señorío de Cristo no nos quita la libertad, nos libera de todo aquello que nos quiere controlar, que no es el Señor. Por eso no pienses que entregarle tu vida a Cristo ya no puedo. No, es ser libre. ¿Sabes qué es libertad? Pudiendo hacerlo no quiero. Eso es libertad. Eso es la realidad que Cristo nos quiere llevar. David pudo haber matado a Saúl, pero entendió que había algo más importante que hacer lo que podía: honrar al Señor. En segundo lugar, podríamos dominar, si le entregamos todo el señorío de nuestra vida al Señor, podríamos dominar otra área, otro aspecto muy importante. Continúa el texto hablando, versículo 11. David sigue la conversación y le dice a Saúl: mire, padre mío. ¿Qué? ¿Cómo lo llama? Pero es el que lo quiere matar. ¿Cómo lo llama? Todas las versiones dicen lo mismo: papá. ¿Sabes cómo veía David a Saúl? Como un padre. Padre mío. Mira, padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré
daño. Yo nunca le haré ¿qué? Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue. ¿Quién de nosotros tiene la razón y castiga al culpable? Él es mi defensor y me rescatará de su poder. ¿Sabes qué logramos dominar si permitimos que el Señor señoree nuestra vida? No solo nuestros impulsos, sino también nuestras inseguridades. David decide descansar en que Dios es su defensor y le ha entregado el problema al Señor. Decide descansar en la justicia divina. Decide descansar en aquella palabra que dice: mía es la venganza, dice el Señor. Decide descansar en el juicio divino, en lo que Dios está viendo delante del juez justo. ¿Sabías tú que muchas personas no reaccionan mal por falta de carácter, sino por falta de confianza? ¿Por falta de confiar en el Dios que tienen? A veces muchos de nosotros reaccionamos con el deseo de defensa porque sentimos que no tenemos a nadie que nos defienda. Entonces nos toca hablar más duro. Entonces por eso nos toca reaccionar como reaccionamos. Y la inseguridad siempre termina gobernando nuestras decisiones. Muéstrame una persona insegura y te mostraré un impulsivo en serie. Una persona que quiere hacer las cosas a su medida, a su forma, que no quiere descansar en la espera de Dios, que no quiere descansar en que Dios tiene un tiempo. David, en lugar de atacar a Saúl, ¿cómo lo llama? Padre mío. Qué manera tan diferente de responder. Aunque no lo creas, David seguía siendo leal al hombre que lo quiere matar. ¿A qué nivel necesitamos llevar nosotros la lealtad? Porque cuando el Señor gobierna el corazón, dejamos de tratar a las personas según lo que ellas nos hacen y comenzamos a tratarlas según lo que Dios mira en ellas. Qué fácil es tratar a las personas de acuerdo a lo que ellas nos hicieron. Te hicieron mal, ¿cómo las tratas? Pero cuando Cristo gobierna, dejamos de tratar a la gente como ellas nos tratan. ¡Wow! Comenzamos a tratarlas como Cristo las ve. Por eso yo te quiero dar un consejo. Sé que no me lo estás pidiendo, pero si tienes a alguien que te está respirando en la nuca, que te está haciendo la vida imposible, trata, no te estoy diciendo que lo hagas, trata de mirarlo como un alma que necesita a Cristo. Por eso es así. Quítate la carga. ¿Sabes por qué te trata mal? ¿Sabes por qué no te quiere? ¿Sabes por qué te hace la vida imposible? Porque necesita a Cristo. Porque tiene un vacío. Porque tiene traumas. Porque tiene dolor. Porque lamentablemente lo gobierna todo menos Cristo. Míralo como un alma. ¿Cómo crees que nos vio Dios para enviar a su único hijo? Así yo te quiero invitar a que miremos a las personas. David no permitió que la actitud de Saúl determinara su actitud, lo que comencé diciendo. Mucha gente se excusa: es que me maltrataron, es que me hicieron, por eso es que soy así. Permitieron que la actitud de los demás los definiera y tú no puedes permitir que te defina la actitud de los demás en ti. Tu actitud no debe ser definida por lo que otros te han hecho. Tu actitud debe ser definida por lo que Cristo hizo en la cruz. Punto final. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Es más, una persona madura nunca permite que el pecado de otro gobierne su comportamiento. Qué reto, pero qué importante aprender a hacerlo. Luego David levanta el pedazo del borde del manto y eso se convierte en una evidencia. Es el testimonio de quien gobierna su vida y todos en este lugar dejamos evidencias de quién gobierna. Dejamos evidencias de la manera en que hablamos. Dejamos evidencia de la manera en que nos comportamos, dejamos evidencia de la manera en que reaccionamos bajo presión y de acuerdo a lo que decidimos. Ahí estás diciendo a voz en cuello quién está sentado en tu corazón. No sé si me estoy haciendo entender. Pero especialmente evidenciamos quién gobierna nuestra vida cuando decidimos no hacer algo que pudiéramos hacer. Cuando no hacemos algo que pudiéramos hacer. La inseguridad siempre quiere hacer justicia. Ahora la fe nos dice: espere. La inseguridad necesita demostrar que tiene la razón. La fe descansa en que Dios siempre tiene la razón.
La inseguridad muchas veces nos hace reaccionar de manera impulsiva para herir. La fe nos hace reaccionar de una manera para sanar. Muchas veces reaccionamos porque creemos que si nosotros no actuamos y no nos defendemos, nadie va a poner el pecho por nosotros. Pero que yo sepa, el que murió por ti se llama Cristo. Tú no moriste por tus pecados. David incluso dice: tal vez el Señor te castigue, Saúl, por lo que me has hecho. David es tan cuidadoso en no herir a Saúl que lo que está pronunciando no es una sentencia, es una entrega. Y le dice a continuación algo todavía más fascinante. Le dice en el texto: si tú me haces mal, yo he decidido no hacerte mal. Yo he decidido no hacerte ningún tipo de daño, y quiero que lo sepas. Necesito que entiendas que la venganza siempre ha querido ocupar el lugar de Dios, pero la justicia, la fe, reconoce cuál es el lugar del Señor. Cada vez que usted y yo hemos querido fabricar nuestra propia manera de justicia, terminamos siendo más injustos. Y eso es algo que solo se lo podríamos dejar a nuestro Rey. Enseguida añade: así puedes estar seguro de que nunca te haré daño. ¿Lo recuerdas? ¿Que nunca te haré qué? Nunca te haré daño. ¿Qué frase tan extraordinaria? Tranquilo, no se preocupen. ¿Qué frase tan qué? Tan extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque aquí el que está hablando es un hombre seguro de quién lo defiende. Es un hombre seguro de quién está. Yo le quiero contar algo. Hace unos años atrás, resulta que una persona que por algunas razones de la vida no me quería ya mucho, y estaba yo actuando de una manera con algunas personas, y esa persona amenazó y dijo, si Jason sigue actuando de esa manera y sigue haciendo esas cosas o sigue compartiendo con estas personas, yo voy a decir todo lo que sé de él y le voy a decir en la cara y van a conocer lo que es Jason. Entonces llamé a esa persona y le dije: mira, te voy a decir dos cosas. La primera, te voy a decir como Jesús dijo un día. Jesús dijo: haz lo que tengas que hacer. ¿Sabe a quién le dijo Jesús eso? A Judas le dijo: haz lo que tengas que hacer. Le dijo amigo incluso. Y en tercer lugar, también le dije eso. Le dije a esa persona, le dije: si tú llegas a contar mi vida pasada, los errores que cometí, todo, tranquilo, dale. Yo te prometo que yo no voy a hacer eso contigo. Tú no te imaginas el poder que tiene la bondad. El poder de la bondad es tremendo. Y sabes, te voy a añadir otra cosa. No porque yo esté retando a la persona que hable, sino porque en últimas iba a decir algo que no era mentira. Iba a hablar de una persona rota y pecadora. ¿Está bien? ¿Por qué ofenderme de una realidad? ¿Por qué ofenderme de una verdad? ¿Por qué querer cuidar una imagen? ¿Por qué querer cuidar una reputación? Si en últimas no diría nada que yo no sepa y que Dios no sepa. No sé si me estoy haciendo entender. No te ofendas en cuanto a eso. Si de Cristo hablaron y dijeron, es un honor que hablen de usted y de mí. Por eso te quiero decir que la mejor respuesta es la respuesta de bondad. David quería que hasta su enemigo pudiera descansar, porque le dice: David, ¿me quieres matar? Saúl, ¿me quieres matar? Te quiero decir que yo no voy a hacer eso contigo. ¿Sabe qué le está tratando de transmitir? Tranquilidad. No ando yo persiguiéndote para dañarte. Cuando la persona la gobierna Cristo, sus palabras y sus acciones son para sanar incluso a su enemigo. No para hacerle alguna picardía, para perderlo más, para ponerlo más ardido. Porque es que le voy a decir, y es que voy a actuar para que sienta. Cuando el Señor gobierna nuestra vida, dejamos de ser una amenaza para convertirnos en un instrumento de paz. Y luego David habla de sí mismo, se compara con un perro muerto, con una pulga. Y esto para nada es falta de identidad. No es falta de identidad. David incluso tiene, con estas dos frases, tiene su identidad correctamente ubicada delante de Dios. Pregunta, señoras y señores, ¿qué somos delante de Dios? Hoy, ¿no? Sin Cristo, ¿qué seríamos? Nada. David aquí no está hablando absolutamente nada que no sea parte de su propia identidad.
Más bien está hablando con humildad de sí mismo. Y mientras David descansaba, Saúl estaba corriendo. Mientras David esperaba, Saúl perseguía. Mientras David confiaba, Saúl desconfiaba. La inseguridad hace perder años. David le dice a Saúl: ¿por qué pasas tanto tiempo persiguiéndome? ¿Sabes? Cuando no nos dejamos gobernar por el Señor, perdemos años y años haciendo cosas que no son, tratando de buscar oportunidades para herir, para hacer, y es un tiempo que nos va a desgastar y es un tiempo perdido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso Dios nos dice hoy: déjeme esa carga a mí. David termina diciendo: el Señor es mi defensor. Porque cuando Dios defiende, nadie puede condenar. Y cuando Dios guarda silencio, también está obrando en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a dominar esa inseguridad? La frase es sencilla y clara: conociendo más quién es Cristo. Entre más tú conozcas a tu Señor, más seguro vas a estar. Conoce más al Señor y te vas a enterar de quién es el Dios que te acompaña, y entonces estarás más seguro. Y en estos últimos minutos que me quedan, te pretendo contar la tercera. El texto termina diciendo, versículo 16: cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Aquí ahora el relato lo termina Saúl. Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia, ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Aquí lo tercero que puedo descubrir es que David, por permitir que el Señor domine su vida, ha podido también dominar el mal. No responde con maldad. El mismo Saúl lo describe: has pagado o me has pagado bien por mal. Y escúcheme, la única manera de poder vencer el mal es con el bien. Y de la única manera en que uno podría reaccionar, una respuesta favorable y con bondad ante una persona que le ha hecho tanto daño, que lo está persiguiendo, es simplemente porque Cristo esté sentado en su corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y así termina este relato. David respondiendo con bondad, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de hacer. Responder con bondad, responder con bien cuando nos han hecho tanto daño. Hay varias cosas acá. David tiene la capacidad de reconocer, Saúl, que David es mejor persona que él. Luego de esto, el texto bíblico nos dijo que Saúl bendice a David. Le dice: te bendigo, que el Señor te recompense. ¿Cuándo habías visto tú a una persona cambiando tan rápidamente de parecer en simples segundos? De querer matarlo, ahora bendecirlo. Ahora te das cuenta cuando te dije el poder que tiene la bondad. El hombre que hacía segundos quería matar, ahora está llorando. Nota todo lo que está haciendo esto. Por eso responde más con bondad. Entre más respondas con bondad, siéntate a esperar los milagros. Cuando respondemos con bondad, van a pasar cosas tremendas. ¿Sabes cómo David derrota a Saúl? No lo derrota con una espada, lo derrota con buenas respuestas. Lo derrota con bondad. Es la única manera de vencer el mal. Es la única manera de poder mostrar realmente quién es nuestro Señor. Para terminar, quiero decirte varias cosas importantes que me gustaría que fijes en tu corazón el día de hoy. Y es acerca de lo que sucede cuando realmente permitimos que Cristo señoree y gobierne nuestra vida. Sabes, poco a poco comenzamos a experimentar un poder que antes no conocíamos. Te voy a decir cuál. El poder de callar cuando podríamos herir.
comienzas a experimentar un poder que antes no estaba a tu alcance. El poder de esperar cuando podrías haberte apresurado. Comienzas a conocer el poder de perdonar cuando pudiste haberte vengado. Comienzas a conocer el poder de obedecer cuando podrías haber hecho lo contrario a la obediencia. Y cuando tú permites que el Señor comience a gobernar todas las áreas de tu vida y comienzas a experimentar este poder que te acabo de mencionar, entonces comienzas a encontrarle disfrute a la fe. La fe jamás ha sido atractiva por obligación y nunca ha sido el método de Cristo. Así que si tú estás aquí hoy y a ti te parece que Jesús podría ser un muy buen aliado de tu vida, yo te quiero decir que te quites el pensamiento de que es que te van a obligar a hacer cosas que no quieres. Yo te quiero invitar a que entiendas que Jesucristo, si le permites dominar tu vida, entregarle tu vida a Él, Él te va a dar una libertad donde logres deshacerte de aquello que te esclaviza y comiences a conocer otras cosas y otra forma de vida. Lo diré otra vez: el poder de callar cuando podrías herir, el poder de esperar cuando podrías desesperarte, el poder de perdonar cuando podrías vengarte. Y de este modo llega un momento en el que ya no sentimos satisfacción haciendo todo lo que podemos, sino incluso logramos satisfacción en comenzar a no hacer todo lo que antes hacíamos, que era malo. Y comenzamos a lograr tener satisfacción en querer agradar a nuestro Señor. Ahí te quiere llevar el Señor. Y en ese momento es cuando entendemos que hay una verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Seguramente hay algunas fieras internas que todavía nos dominan. Algunas se llamarán orgullo, otras se llamarán temor, maldad. Y seguramente llevamos años tratando de domarlas, de controlarlas. Hemos dicho, no lo voy a volver a hacer, y volviste a caer. Y te siguen manipulando y te siguen dominando. Bueno, yo quiero decirte que hoy el Señor no te está invitando a simplemente dominar una circunstancia interna, te está invitando a que le entregues el dominio de tu vida. Eso es diferente. Porque las fieras nunca serán vencidas por nuestra voluntad humana. Para poder domar las fieras se necesita un grande Señor. Y ese grande Señor se llama Jesucristo. Se llama Cristo, y cuando Cristo ocupa el trono del corazón, sucede el mayor milagro de todos. Ya no vivimos dominados por el pecado, sino vivimos bajo la jurisdicción del Espíritu Santo. Así que la pregunta con la que quiero terminar hoy y dejarte pensando no es si todavía quedan fieras dentro de ti, sino la pregunta es: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Esa es la pregunta. Esa es. No se trata de identificar aquí qué cosas te manipulan. Se trata de preguntar quién está sentado. ¿Quién está sentado? Porque cuando Cristo gobierna la vida, hasta las fieras van a terminar obedeciendo. Señoras y señores, esto es Domador de Leones. Esta es la palabra para ti. Padre, quiero terminar esta mañana dándote gracias por este tiempo. Hemos sido seguramente confrontados por tu palabra. Y hoy queremos reconocer que necesitamos, Señor, entregarte todavía áreas de nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, que claro que te amamos. No negamos con esto, Señor, que hemos tenido cambios muy buenos. No negamos con esto que hemos mejorado muchas áreas, pero también queremos reconocer que todavía nos falta. Hay impulsos, Señor, que hablan que todavía no eres del todo el Señor de nuestra vida. Hay inseguridades
que hablan todavía de que no eres el Señor que está sentado en nuestro corazón del todo. Hay maldad todavía en nosotros con la que respondemos, Señor, que demuestra que hace falta someternos a ti. Y hoy nos dirigimos a ti, buen Señor Jesús. Tú que conquistaste la muerte, conquistaste el infierno. Tú que conquistaste, Señor, el mal, las potestades. Hoy, Dios, voluntariamente te entregamos nuestra vida una vez más. Y cuando hablamos de esto, Señor, no es como si por primera vez te estuviésemos recibiendo. Seguramente ya llevamos caminando contigo hace años. Solo que hoy deseamos, Dios, decirte que realmente y genuinamente deseamos que seas tú el Señor de señores de todas las áreas de nuestra vida. Hay áreas, Señor, que todavía, Señor, domina el dolor, domina la amargura, la tristeza, domina el mal deseo, las adicciones, los deseos de la carne, Señor. Ayúdanos ahí. Queremos, Señor, que tú te entrones en nuestro corazón. Queremos ser gente que realmente demuestre con todo lo que haga y viva que tú estás sentado allí. Ayúdanos a morir más para que tú vivas más en nosotros. Te lo pedimos hoy de manera especial. No nos permitas conformarnos con la vida que llevamos, Señor. Hay mucho más que podríamos llegar a ser y hacer. Danos la sabiduría para lidiar, para dirigir, para transformar. Danos la sabiduría para administrar. Pero sobre todo, ayúdanos a ser dispuestos. Señor, he hablado lo que has colocado en mi corazón para la iglesia. Dios, y te pido que seas tú permitiéndonos discernir esta palabra. Señor, tomar aquello que deseabas hablarnos, Padre Celestial, en nuestro corazón. Y te pedimos que nos sigas ayudando a crecer en ti. Estamos aquí, Señor, porque reconocemos que un día te recibimos y que es la mejor decisión. Estamos aquí no porque, Padre Celestial, estemos en la peor circunstancia. Si estamos aquí es gracias a ti. Nos estás levantando. Nos estás, Señor amado, llenando de tu presencia. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos y hoy te damos toda la gloria y el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.